Realmente sentimos un sentimiento muy grande de agradecimiento con Laura y con Fabián por haber abierto este espacio de Brújula Metropolitana y por cada uno de ustedes, cada uno que nos acompaña, por el licenciado Israel Sandoval que nos acompaña, que nos hace el honor de acompañarnos también en esta mesa, por esta convergencia que esto representa. Quería explicar un poco qué había motivado que convocáramos a este evento y lo más importante que ha señalado el hermano de las abejas, que es que veamos este momento, esta noche, como el inicio de un proceso de articulación y de convergencia para insistir en esta demanda en defensa de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, individual y colectiva, y a la no repetición de las conductas criminales que culminaron en Acteal y en otros crímenes equiparables. Que insistamos en que para crímenes de ese tipo, como ha señalado también nuestro hermano, no puede haber ni inmunidad ni impunidad. Y que eso es lo que está sobre la mesa, es lo que estamos enfrentando en cuanto a la coyuntura actual. En los próximos días, entre hoy y el 7 de septiembre, se va a resolver, se va a determinar en el gobierno de Estados Unidos si le otorgan o no inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo. Y es el momento de que nos movilicemos, de que hagamos escuchar nuestras voces aquí en México y en Estados Unidos, primero, en el primer momento, para detener, para incidir, para prevenir que se tome esa determinación, y en último caso, si Estados Unidos procede con esa determinación, que se escuchen nuestras voces aquí en México, en todo el país, en Estados Unidos y en todos los espacios donde podamos incidir para insistir que se haga justicia. Esta demanda forma parte de un proceso más amplio, que es el proceso de acompañamiento de la causa por la justicia de las víctimas de la masacre de Acteal y de otros crímenes equivalentes. Por eso es tan importante la presencia con nosotros, que nos honra de nuevo, de Israel Sandoval, de nuestro colega, de nuestro compañero, que está luchando en una trinchera muy semejante, muy convergente con esta demanda, dentro del marco de la insistencia que se haga justicia con Calderón y los crímenes de su régimen. Los dos temas nacen juntos, nacen del mismo contexto, y es necesario que nos articulemos hacia fines comunes, hacia horizontes comunes en esa lucha. El otro contexto para esto es el espacio que también represento esta noche, que es el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, que está realizando desde 2011 un juicio histórico en México que va a culminar en 2014, precisamente enfocado a las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, de guerra que han sido cometidos, los crímenes de Estado inherentes al Estado patológico, el sistema de dominación en México que vive y lucra con el crimen y que está juntado con la sangre de decenas de miles de mexicanas y de mexicanos, comenzando en este caso esta noche con la referencia de Acteal. Hemos intentado acompañar a las compañeras y los compañeros de las abejas en la preparación primero y próximamente en la presentación formal del caso de Acteal dentro del marco del TPP, pero además de otros casos que son emblemáticos de este mismo tipo de problemática y de tema. Entendemos el TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, como un espacio y mecanismo complementario de otros procesos y de otros espacios. Por ejemplo, a la misma vez que se está preparando y presentando el caso de Acteal dentro del marco del TPP,
ya se ha presentado a través de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se insistirá también en que de ahí se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La intención de presentarlo en el TPP y además en la Comisión o en su caso en la Corte es porque hay vacíos y límites, insuficiencias en el sistema interamericano. Hay temas que en el mejor de los casos, de llegar el caso primero a ser asumido positivamente con una recomendación por la Comisión y después por la Corte, que no van a ser tocados adecuadamente y se necesitan espacios complementarios desde donde podamos incidir para insistir en que se aborde el caso como se debe ante la Corte o la Comisión. Es lo mismo ante la presentación de la demanda en Estados Unidos contra Zedillo. Compartimos las dudas y las críticas que han formulado las compañeras y los compañeros de Actial y consideramos que es muy importante que incidamos en ese proceso en Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, para detener la impunidad, detener la inmunidad. Es por eso también que apoyamos la petición que ha presentado Netzaí Sandoval con decenas de miles más que se han unido a ese proceso por internet de insistir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra el expediente del caso México y de los crímenes de Estado del régimen de Felipe Calderón. Es por eso que queremos difundir esta noche la siguiente declaración que ha sido acordada para apoyar la demanda de justicia de la sociedad civil de las abejas de Actial, al que se suman el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraima, que nos acompaña con su palabra, con su presencia esta noche, y además el capítulo mexicano del TPP que ya mencioné, y todas las organizaciones, 71 organizaciones en 21 estados de la República, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos y todas. Y la declaración se lee de la siguiente manera, y la estamos difundiendo a partir de esta noche, y ojalá nos puedan apoyar para que llegue a los últimos rincones de este país y del mundo. Escribimos para convocar las conciencias de todos los sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos en México y en los Estados Unidos, en América Latina y el mundo, para detener juntos la inminente determinación del gobierno de Estados Unidos que implicaría otorgarle inmunidad y por ende impunidad al expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Esta determinación surge dentro del marco de la demanda radicada en el Tribunal Federal de New Haven, Connecticut, alegando la responsabilidad de Zedillo como uno de los autores intelectuales claves de la masacre de Actial. La recomendación del gobierno estadounidense en cuanto a la concesión de inmunidad para Zedillo será notificada al tribunal a más tardar el 7 de septiembre. Le pedimos en este sentido a la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que está atravesando a los Estados Unidos en estos momentos, incluir el repudio de la inmunidad e impunidad para Zedillo y para otros criminales de Estado de su misma calaña en sus demandas en cada parada de la caravana y al llegar a Washington en septiembre. El gobierno presidido por Felipe Calderón le ha pedido al gobierno estadounidense que le otorgue inmunidad a Zedillo como antecedente evidente de sus propios deseos de quedar impune por los crímenes de Estado que le incumben durante su planeado exilio en ese país y ante las implicaciones de la petición pendiente en su contra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta decisión, conceder inmunidad a Zedillo, sentaría un antecedente muy negativo dentro del marco de la necesidad imperativa, ética y jurídica de juzgar penalmente y sancionar
a todos los responsables intelectuales y materiales de la masacre de Acteal y de las políticas de contrainsurgencia y de baja intensidad que nutrieron los crímenes del paramilitarismo contra los pueblos indígenas y movimientos populares de Chiapas como respuesta a la digna rebelión zapatista. Todo esto implica un acto especialmente perverso, justo al cumplirse este año, en diciembre, 15 años desde la masacre, y al cumplirse también en 2012, 20 años desde la fundación de la Sociedad Civil de las Abejas. Además de los beneficios indebidos que implica esta decisión para Calderón y para otros responsables de crímenes de Estado, de lesa humanidad y de guerra en toda nuestra región y el mundo. Es particularmente ominosa la señal de impunidad enviada por esta medida de protección de un criminal fugitivo como Zedillo ante el probable retorno al Poder Ejecutivo Nacional el 1 de diciembre del partido responsable y encubridor de tantos crímenes semejantes durante su régimen. Firman Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado y el capítulo mexicano del TPP y la Red Nacional de Organismos Civiles, todos los derechos para todos y todas. Gracias.